Es sorprendente, mi hermano, lo que la Biblia nos enseña. Es maravilloso lo que la Biblia dejó marcado, sellado para nuestro bien de nosotros. Es sorprendente los relatos de la Biblia que están plasmados para que nosotros personalmente no exista ningún espacio de creerle a Dios lo que Él puede hacer. Escuche bien, todo lo que está escrito, todo lo que está trazado, todo lo que está escrito es con el único propósito para que usted y yo no tengamos ninguna excusa, ninguna justificación de que no podemos lograr en Dios lo que nosotros podamos alcanzar, resolver, arreglar y experimentar. No queda ningún espacio. Sencillamente dice la misma Biblia que no quedará ningún tinte de la Biblia, ninguna coma, sin que no se cumpla todo lo que está escrito. Si no se cumpla todo lo que está escrito. El único problema que es para algunos se va a cumplir para bien, pero a otros se les va a cumplir para juicio. No sé de cuál manera a usted le gustaría que la Biblia se aplicara a su vida personal. No sé de qué manera usted la está experimentando. O a lo mejor, como decíamos anoche en la conferencia de maestros, a lo mejor usted solamente la agarra lo que a usted le conviene y como a usted le conviene. Solamente cree la Biblia, agarra la Biblia para lo que a usted le conviene. Pero para lo que a usted lo confronta, eso no es para usted. No, eso no es para mí. Pero cuando usted encuentra algo en la Biblia que usted sabe que le conviene, entonces usted la agarra para su beneficio. Pero cuando la Biblia usted la agarra y la lee y lo confronta, aleluya, y le dice: los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y a usted se le salió una mentira en el transcurso del día. Usted dice: eso no es para mí. Eso no es para mí. No sé si a usted le sorprenden las historias de la Biblia. Dios es más real de lo que usted piensa, de lo que usted cree. Es más real de lo que usted piensa y de lo que usted cree. Y los hechos en la Biblia que están escritos, cuando usted los lee con mucho cuidado, se hacen vivientes en el tiempo en que usted a lo mejor los necesita. Es triste y es sorprendente la manera en que los seres humanos se comportan todos los días. Hay un comportamiento de los seres humanos que no les alcanza a encontrar estabilidad en sus vidas personales. Hoy creen de una manera, mañana cambian de su forma de creer. Hoy se comportan de una manera, pero en cualquier momento actúan en un cambio de personalidad. Esa es la manera en que el ser humano se comporta. Y es lo que somos nosotros. Las enciclopedias que se encargan de estudiar las personalidades de los seres humanos, y de alguna manera aún los podemos encontrar en la Biblia, mi hermano.
Pero es sorprendente cómo aún los seres humanos dentro de la iglesia no han encontrado estabilidad en su fe. En su fe. Es sorprendente cómo diariamente personas están renunciando a lo que ellos creyeron un día. Hay otros que están entregando todo lo que un día se les entregó a ellos. Hay personas que no han encontrado el nivel, la conexión, aleluya, con Dios para poder decir, aleluya, me conviene, aleluya, entregarle todo a mi Dios. No hay otra razón de existencia sino entregarle a Dios todo lo que soy, todo lo que tengo. No importa lo que tenga que experimentar, pero yo lo quiero entregar. Aleluya. Yo lo quiero entregar, mi hermano. Pero es triste cuando vemos de las maneras en que las personas, aun dentro de la iglesia, no logran una estabilidad de firmeza en sus vidas. Los escritores que escriben las enciclopedias con las ciertas personalidades, encontraron 3 cosas de las cuales afectan a los seres humanos. Número 1, encontraron lo que se llama coherencia. Y la coherencia sencillamente es la falta de capacidad en una persona para que funcione correctamente. Aleluya. ¿Por qué me estoy enfocando en esto? Porque dice la Biblia que Pedro, cuando ellos terminaron de pescar, la primera experiencia de él es que ese día regresaron de su trabajo fracasados. No pescaron ni siquiera un puneche ese día. Número 1, regresaron sin nada. Sin nada, lo dice. Lavaban sus redes. No termina la historia si dice a lo mejor se estaban preparando para otro día. Número 2, cuando él expresa su experiencia de reacción ante Jesús, le dice: Señor, tú sabes que toda la noche hemos pescado. Otras traducciones, como el lenguaje sencillo, la traducción del Dios viviente, dice de esta manera: no solo hemos trabajado toda la noche, sino que hemos trabajado duramente. En otras palabras, no solamente fueron a pescar, sino que como especialistas buscaron toda la evidencia para ellos poder encontrar pescados, y no encontraron nada. Nada. Entonces nos encontramos en la primera experiencia, mi hermano, la incapacidad de los humanos para querer encontrar una estabilidad, una fe firme, una experiencia constante. Aleluya. Número 1, diga capacidad. Sin capacidad usted no va a poder alcanzar. Escuche bien. Y está bien, a veces nos refugiamos en el Señor. Escuche bien. Pero aún dentro del Señor, cuando usted viene, Dios te da la capacidad para funcionar de la manera adecuada. Cuando nosotros nos damos cuenta de la falta de capacidad en lo que queremos hacer, mi hermano, no sé cuál es su experiencia personal. A lo mejor le hace como Pedro, comienza a lavar sus redes, comienza a pensar: yo creo que tengo que hacer otra cosa, esto como que yo no sirvo para esto, ¿verdad? Como que el cristianismo, como que los años que he estado en el evangelio como que no me funcionan. Yo oro y no recibo nada. Recibo y recibo profecía sobre profecía y nunca se cumple.
Si no se cumple, yo enseñaba anoche, es sencillamente porque Dios nunca se la dio a usted. Es sencillo. No importa el profeta, si no fue Dios quien habló, nunca se va a cumplir en su vida. Así de sencillo. Si Dios nunca habló, nunca se va a cumplir. Así de sencillo. Así. Pero la falta de capacidad en nuestra vida nos hace sentirnos víctimas de la sociedad de este mundo, mi hermano. El mundo, todo lo que hay en el mundo es un mundo consumista, adicto. Anoche hablábamos de uno de los problemas en los caballeros, de cuál es la adicción moderna que tenemos, ¿verdad? Es el bendito celular. Sálgase un día de su casa sin celular y va a ver cómo usted reacciona. Sálgase un día sin celular de su casa. Si no se regresa de medio camino, si no, le va a hacer falta más que el esposo. Ahora el celular es más importante que el esposo, que los hijos se preocupan más por el bendito celular. Todo el día usted no se acuerda del bendito esposo, pero apenas tiene 2 minutos que se sale sin el celular, ya está desesperada. No, a usted no le pasa eso, ¿verdad que no? Haga la prueba un día, viva una semana sin celular. Viva una semana a ver si puede sobrevivir. Y viene a mí y me lo dice: pastor, pude vivir una semana sin celular. Estoy seguro que yo le regalo un premio. Usted se va a buscar la excusa cualquiera. No, pastor, es que yo necesito el celular para mi trabajo. Es que yo lo necesito para mis hijos. Es que yo lo necesito para las appointments. Mi médico me tiene que hablar. Pero si antes no teníamos teléfono, ¿verdad que sí? Teníamos, el único que teníamos lo teníamos en casa y bien conectado y amarrado. Algunos hasta con tornillos pegados a la pared. Nadie lo podía llevárselo. Y usted vivía sin teléfono, asistiendo al médico, cuidando de los hijos, trabajando. Usted vivía sin teléfono, ¿sí o no es cierto? Pero hoy trate de vivir una semana sin celular. Estamos, dígaselo a su vecino, estamos adictos, dígaselo. Sea sincero, sea sincero. Sea sincero. No, es que yo ahí escucho mi música, mis buenas predicaciones. Pastor, hasta usted lo veo ahí. Trate de vivir una semanita sin celular, a ver si puede sobrevivir. Trate de vivir. Por eso a veces cuando decimos que tenemos fe, no hay fe. Hay algo que nos está consumiendo: la capacidad del evangelio, la capacidad del Espíritu Santo que quisiera funcionar en nuestra mente está bloqueada por otras cosas. Está bloqueada porque confiamos más en otras cosas que el mundo y la ciencia nos ha puesto en nuestras manos. Esa es la verdad. ¿Viviría, hermana Francis, una semana sin celular? Qué sincera es usted, mi hermana. Like, me gustan las mujeres, las personas sinceras. La falta de capacidad de nosotros nos hace personas peligrosas. Escúcheme bien. Nos hace personas peligrosas. La falta de capacidad del conocimiento de Dios. Número 2, los científicos se encontraron también otra palabra que se llama impotencia.
La impotencia constantemente resuena en nuestras mentes. No lo puedo. No puedo hacer nada. Ya no aguanto. ¿Cuántas veces usted ha dicho eso? Ya no aguanto. Ya se acabó. Se fue como me habló una hermana y eso fue lo que me dijo. Ya no aguanto, pastor. Con una experiencia le digo, déjate cuento esto. Y después me dicen si tú estás sufriendo. Le digo, mi mamá me acaba de hablar que uno de sus pastores estuvo orando por 20 años por su hijo que se apartó adolescente. Cayó en el alcoholismo, cayó en las drogas. Y de tanto orar el pastor y ayunar por su hijo, de repente el muchacho ahora llega a la congregación a entregarse al Señor. Usted se puede imaginar la experiencia de un padre al ver que su hijo llega después de 20 años apartado. Él es un doctor y es pastor también. El hombre estaba encantadísimo, emocional, hablando de Dios por todo lugar. En un mes se reafirmó, se entregó a Dios y lo veían al muchacho llegar todos los días. Era el primero en la iglesia entregado completamente. Pero un día saliendo de la iglesia se subió a su moto que tenía y arrancó su moto a ver a un amigo. Y en el camino se accidentó y murió. Murió. Y me dice, mi mamá me dice, Andy, no sabemos qué decirle al pastor. No sabemos qué decirle. Usted podrá ahorita decir gloria a Dios y aleluya y amén, porque usted no está ahí. Y así somos todos. Pero cuando usted está ahí está. No sabemos saber cómo reacciona. Hay una impotencia. Hay preguntas. Mi madre me hablaba para decirle, Andy, ¿tú qué crees? ¿Tú qué sabes? Un poquito de psicología bíblica. Mira, yo lo que le podía decir, dile que si el Señor se lo llevó, es que porque el Señor sabía que este muchacho más adelante podría apartarse. Y Dios prefirió llevárselo salvo porque no estaba haciendo nada malo. Pero Dios, como es sabio, maybe a lo mejor sabía que ese muchacho podía apartarse. Es la única lógica que yo puedo entender, le digo. Es la única lógica. Pero hay una incapacidad, mi hermano. Hay una incapacidad. La capacidad es la falta. Escuchen bien. ¿Por qué hay incapacidad en nosotros? Porque, diga conmigo, hace falta información. La incapacidad en un creyente es la falta de información de Dios en tu vida. Es la falta de información. De que cómo es posible que a veces confiemos más en el mundo y en los placeres y en lo que Él ofrenda que en confiar en Dios. ¿Cómo es posible que a veces nos decidamos ir a otro lugar que venir a congregarnos? La falta de información nos convierte en creyentes incapaces de actuar conforme a la voluntad perfecta de Dios. Hace falta información. Hay demasiada falta de conocimiento en la iglesia de la Biblia. Hermano, ¿se conoce a Dios? Sí. ¿Cuántas horas lee la Biblia todos los días? Ninguna. Entonces, ¿cómo caramba conoció usted a Dios?
Usted no puede conocer a Dios al menos que se sepa la Biblia. O no sé qué tipo de Dios es el que usted conoce. La iglesia tiene que conocer las Sagradas Escrituras, tiene que memorizárselas, tiene que saber textos bíblicos, tiene que saber el propósito, el sentido de lo cual es. Gloria al Señor, que el Señor regresó en el tiempo oportuno. Pedro, dice la Escritura, que venía bajando del mar de Galilea, aleluya, del mar venía bajando, que el mar representa el mundo, las multitudes, la vanidad del mundo, y venía del mundo vacío, sin nada. Lo primero que tenemos que entender, mi hermano, que nosotros tenemos que conocer que no podemos confiar en el mundo. El mundo se está destruyendo, el mundo se está haciendo pedazos. En el mundo hay fracasos, hay frustración, hay división, hay corajes, hay pleitos, hay contiendas. La Biblia dice que no nos aparezcamos al mundo, pero cuando nos comportamos aún dentro de la iglesia, entonces nos aparecemos al mundo. Y se cumple la Biblia que dice: con tus labios hablas de mí, pero tu corazón está demasiado lejos de mí. Hablamos de Dios, pero cuando se trata de creerle a Dios, no podemos. Se llama ¿cómo? Incapacidad. Incapacidad. A usted le piden que ore por alguien. Usted, espérame, hermano, deja llamarle a alguien. ¿Por qué? La iglesia sufre de incapacidad. Si entra un endemoniado, ¿usted iría a orar por él? ¿O buscaría al pastor? Los pastores no son los únicos capacitados. Digo, espero, porque ahí hasta los pastores tienen miedo a los demonios. Incapacidad. Es por eso que mucha gente está renunciando al evangelio, abandona las congregaciones. Es por eso que los matrimonios se destruyen. ¿Por qué? Porque no hay capacidad en la mente de ellos, en el corazón, en el espíritu de ellos. No hay capacidad. No existe. No existe la incapacidad. Todo fracaso de un creyente sencillamente es la incapacidad que él comenzó a traer en su vida. Si Pablo dijo que para nosotros no hay ¿qué dijo? No hay nada imposible a los que creen en ¿quién? ¿En el diablo? Los que creen en Cristo no hay nada no lo que te gusta, no lo que te conviene. Él dijo todo, no hay nada imposible. Entonces, ¿cuál es nuestra posición cuando estamos ante lo imposible? Yo a veces le digo a alguien cuando va a tomar una decisión: ¿quieres tomar una decisión? Ve y enciérrate una semana con Dios a ver qué te pasa. No, ya viste. Enciérrate con Dios y dile: o lo cambias o llévatelo. Esa es la fe. ¿Para qué lo dejas vivo así en esa conducta? Pero nosotros tenemos, me acuerdo lo que un día me enseñó el hermano Andino, y anoche nos acordamos de él. El hermano Andino un día me dio una lección bien buena. Dice: pastor, no trate de ser más bueno que Dios. Porque hay momentos en que Dios hace a un lado a aquel que no quiere consagrarse para Él. Aquel que no quiere a Él, Dios también lo hace a un lado.
Usted no trate de abrazar a aquellos que no quieren arreglarse y vivir rectamente para Dios. No, sencillamente así, con aquellos ojotes que tenía de africano. ¿Cuántos lo conocieron? Cuando se le abría los ojos. No trate de ser más bueno que Dios. Lo que Dios no va a arreglar, usted tampoco lo puede arreglar. Santo, sí, Señor. Aleluya. Así de sencillo. Número 3, la otra palabra que encontraron los científicos se llama la palabra. Número 1, coherencia. Número 2, impotencia. Número 3, ignorancia. Hay dos tipos de ignorancias. Una que realmente usted no sabe nada cómo hacerlo. La otra es que usted no quiere saber nada. Cuando usted le dice a un hermano, ven, quiero hablar contigo. No, yo no quiero hablar contigo. Yo no quiero. Es una ignorancia aplicada a su gusto. Pero existe una ignorancia donde no necesariamente también sabemos todo. Y sencillamente la Biblia nos dice de esta manera: de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso la Biblia, los evangelios, los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, siempre terminan con estas palabras: vayan, prediquen, enseñen, discipulen. Y después de que hayan creído, bautícenlos. Eso se llama conocimiento. Conocimiento. Algunos nos queremos ser ignorantes. En otras palabras, nos justificamos por lo que debiéramos hacer para agradar a Dios y no lo hacemos. Eso se llama ignorancia al gusto. Donde usted se justifica al no hacer lo que debe hacer para honrar a Dios, pero hace algo que a usted le gusta, aunque no está honrando a Dios. Se llama ignorancia justificable a su gusto. Y esas 3 cosas, la coherencia, la incapacidad y la ignorancia, están destruyendo aún dentro de la iglesia. Yo le decía a mi esposa hoy, supe de una historia de un pastor multimillonario. Digo, ¿cómo es posible, Leti? Los que no tenemos nada, a veces podemos decir, la esposa lo dejó porque no le compró una casa, porque no le daba lo que no le compraba zapatos o vestidos. Aleluya, probablemente es algo justificable, ¿verdad? Que no alcanzó, pero escuché la historia y me dolía en mi corazón de un pastor multimillonario con una casota maravillosa, con una iglesia inmensa, y se divorcia de su esposa. Yo le decía a Leti, me estaba cocinando, te tengo que interrumpir, escúchame por favor. ¿Por qué carambas este hombre que lo tenía todo? ¿Cómo es posible que una persona que lo tenía todo de Dios termine actuando de esta manera? Es imposible. Todavía a ti te lo justificaría que si un día me dejas porque sueñas con tu casa y no te la he comprado, y si me dejas está bien, pues te justifico delante del Señor. Pero este camarada multimillonario, las casas de 5 millones, carros maravillosos, y terminan separándose. Es sorprendente. Es sorprendente. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que el mundo ofrece. Influye sobre la mente de las personas. Porque hasta cierto punto, entonces nos damos cuenta que el materialismo se afecta nuestra fe. Se afecta nuestra fe. Nos conviene, y no debería, pero nos conviene en personas incapaces, a veces coherentes o a veces ignorantes, porque tal parece que ya no dependemos de Dios como aquella primera vez. ¿Se acuerda? Cuando usted no tenía nada.
Cuando usted no tenía nada. Usted no se perdía un servicio, usted no se perdía un servicio de oración, usted apoyaba a cualquier cosa de la iglesia, usted estaba ahí. Pero ahora, como Dios le ha dado cositas, usted dice, no, es que yo no puedo ir ahí, yo no puedo ir a esto, es que usted sabe, pastor, usted sabe, no, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que te veo alejándote del plan que Dios tenía para tu vida. Y lo primero que entendemos en este pasaje bíblico, dentro de la firmeza que vemos a un Pablo, a un Pedro derrotado saliendo del mar, diga conmigo, sin nada. Jesús supo llegar en el momento oportuno. ¿Qué tal? ¿Usted cree cuál hubiera sido la actitud de Pedro si Pedro hubiera llegado por lo menos con 5 peces? Por lo menos. Pero como llegó sin qué? Sin nada. Y no solo llegó sin nada, sino que llegó fracasado. Porque después lo confesó a mismo Jesús diciéndole, hemos trabajado muy duro toda la noche, no hemos descansado, y no pescamos nada, no somos nada. Mi hermano, tenemos que ser conscientes que ese es el primer reto consciente. Nosotros necesitamos más de Dios. Necesitamos creerle a Dios más que nunca. Usted tiene que decirle como lo hicieron muchos hombres en la Biblia. Como aquella mujer Ana en Samuel capítulo 1, que Penina la presionaba, se sentía inútil, se sentía una mujer que no servía para nada, y ella fue y le dijo a Dios, aleluya, Señor, tú sabes cómo me ofende, aleluya, la otra esposa de mi esposo, tú sabes cómo me siento, por favor, Señor, dame un hijo, aleluya. Mi hermano, esas son oraciones. Ahora también no mandó a Penina al infierno. No, ella oró por su causa, porque estaba con las manos ¿qué? Vacías. Del mundo llegaba al templo con el corazón vacío. Pero algo le pasaba a Ana, que el sacerdote le decía, oye, tú estás briaga. Usted se imagina lo que le estaba pasando a Ana en el altar, ¿verdad? Lo que le pasa a muchos aquí en el altar cuando llegan y sienten la presencia de Dios, y usted comienza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Anoche eran las 3 de la mañana, a mí me entró eso, no sé si me oyeron los que estábamos aquí, pero me entró una pasión por adorar a Dios, mi hermano. ¿Usted sabe lo que es adorar a Dios? No, usted sabe lo que es adorar a Dios. ¿Está seguro que sabe lo que es adorar a Dios? ¿O somos ignorantes todavía? Voy a tener que dar una clase de alabanza y adoración. Tengo un manual de hace muchos años. A mí me encanta adorar a Dios. Y que no me interrumpan. Cuando me siento interrumpido en mi adoración a Dios, a veces mejor me callo. Adorar a Dios es simplemente postrarse ante Él y reconocer su grandeza, reconocer todos sus atributos, reconocer toda la misericordia que ha tenido por nosotros. Eso es adoración. Tenemos que aprender a adorar a Dios. Pero no me comience a gritar en la adoración. No. Usted me interrumpe en mi adoración. Al menos que Dios lo esté liberando.
Es un momento subliminal donde usted se conecta con Dios mismo. Sencillamente dice el libro de Apocalipsis, cuando en la adoración celestial, que cuando ellos adoraban, se quitaban ¿qué? Sus coronas, se postraban y decían ¿cómo? Santo, 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 santo el que vive, santo el que reina, santo el que es. Solamente eso es adoración. Usted se pierde en la adoración, en los atributos, en lo que está pasando ahí. Pero yo me voy por otro lado. No voy ahí. No voy para allá. No voy para allá. Número uno, para estar firmes tenemos que darnos cuenta del peligro que tenemos en el mundo, de la influencia del mundo. Porque si caemos ahí, vamos a llegar con nuestras redes ¿qué? Junior, ¿cómo estaban las redes? Vacías. Vacías, sin nada. Cuando nosotros comenzamos a confiar en el mundo, tarde que temprano, mi hermano, vamos a perderlo todo. Porque Dios no se compromete con eso. Usted siempre se va a estar quejando y preocupando de lo que le hace falta. Pero cuando usted se mete con Dios, entonces entramos al segundo punto, que se llama el injerto, la metamorfosis de nuestra fe. Entonces dice la escritura en el segundo versículo, que después de que ellos llegaron y todo con la red vacía, dice que llegó. ¿Quién llegó ahí? ¿Quién llegó ahí? Llegó Jesús y les pidió a ellos, ¿qué les pidió? Que separaran las barcas, y se la pidió prestada, especialmente la de Pedro. Y comenzó él a ¿qué? Comenzó a predicar y comenzó a ¿qué? A enseñar. Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír de la palabra de Dios. Nosotros muchas veces queremos aplicar la fe a lo que nos ocurre, no a lo que hemos aprendido de la Biblia. Nosotros muchas veces queremos aplicar nuestra manera de creerle a Dios por lo que nos está pasando. No, la Biblia dice que no viene. La fe no es por lo que te pasa a ti. La fe de Dios no es por lo que tú soñaste anoche. Te comiste un plato de frijoles negros con chicharrón, y al otro día en la noche tuviste sueños, y al otro día dices que Dios te dio sueños. Fueron los frijoles negros con el chicharrón. No, la fe viene ¿por qué? Por el oír de la palabra. Entonces Pedro estaba escuchando la palabra. Diga conmigo, mi fe se tiene que germinar en la palabra de Dios. Yo tengo, dice la Biblia, que el justo vivirá por la ¿qué? Sea sincero a Dios. ¿Usted vive por fe en Dios? Sea sincero. La verdad no. Porque si se queda sin trabajo, comienza a jalarse las orejas y después se le hace más grande. Comienza a preocuparse, a preocuparse, a preocuparse y a preocuparse. Cuando usted debería de confiar en Dios. Porque usted ya sembró en el banco de Dios. Y Dios es fiel a su palabra, que no desamparará a sus hijos. La fe viene ¿por qué? Cuando usted escucha la palabra, se aprende una historia, entonces la fe comienza a germinar dentro de usted. Entonces usted dice, así dijo el médico. No, así dice Jehová. Así dice el Señor. Pero para que usted diga eso, usted tiene que saber la palabra.
Usted no puede decir Señor si usted no conoce la palabra. Nosotros tenemos que aprender a germinar nuestra fe todos los días. Todos los días. A saborear la palabra. A leer la palabra. Usted se debe de desesperar si usted no lee la palabra en un día. Usted debe sentir, me estoy muriendo de hambre por la palabra del Señor. Pero si pasa un día y usted no lee la palabra y no siente nada, yo no sé qué tipo de creyente es usted. ¿Cuántos han aprendido a germinar su fe? ¿Sabe una cosa? Los que han experimentado grandes milagros de Dios. Yo recuerdo, se viene ahorita, recuerdo cuando el médico me dijo que me iba a trozar mi mano. Pero ya Dios me había visitado. Yo ya había hecho un compromiso con Dios. Y cuando el médico vino que me le quería trozar, yo le dije, usted no me va a trozar nada. ¿Sabe por qué le dijo? Porque yo simplemente se me ocurrió creer, no. Porque ya Dios me había hablado que mi mano me la iba a poner para atrás. Cuando yo le dije, si tú me dejas mi mano, te prometo que siempre voy a cargar tu palabra. Tu palabra. Y Dios escuchó mi oración. Él creyó al compromiso que yo le hice. Y después de 30 años, todavía mantengo el compromiso. Tengo Biblias en mi oficina, tengo Biblias en mi banca, tengo Biblias en mi recámara, tengo Biblias en cada carro que manejo. Diga conmigo, mi fe tiene que germinar. Entonces Jesús comenzó ¿a qué? A enseñar y a predicar la palabra. Hermano, la fe que requerimos no viene por las experiencias muchas veces. Viene por lo que dice la palabra de Dios. Lo que aprendemos de la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, usted va a ser una persona que va a vivir en terreno ¿qué? En terreno firme. Nadie lo va a alejar de Dios. Nadie lo va a apartar de su congregación. Nadie lo va a hacer renunciar, aun cuando usted se encuentre en el línea de la línea donde usted va a caer fracasado. De ahí Dios, usted lea todas las historias. Me encantaba la historia, se me vino mientras estaba sentado ahí, se me vino la historia de Jueces capítulo 14, cuando después de que Sansón fue a vengarse de los filisteos, y estaba tan enojado Sansón y lleno del Espíritu Santo, que fue y les quemó todos los campos. Pero todavía estaba enojado porque lo habían engañado, que le habían quitado a su esposa. Y en vez de llegar enojado a los israelitas, va y se esconde en una cueva hasta que se le baje el coraje. Y cuando él estaba en esa cueva, los filisteos vinieron a amenazar a los de Israel, ¿verdad? Y los de Israel, los jueces, los sacerdotes van ante Sansón a decirle, mira, cometiste un grave error, has provocado a los filisteos. Tú sabes que Sansón le dije, que ustedes no se dieron cuenta de lo que yo solo les fui a hacer. Les fui a quemar todos. Los dejé pobres. Pero está bien. Sansón dijo, está bien. Dice, ¿sabes qué? Venimos a pedirte que te entregues. Fíjese lo que Sansón iba a hacer hoy. Iba a entregar su vida en manos de sus enemigos por amor a un pueblo. Se entregó. Y esa era la profecía que simboliza a Cristo Jesús.
que Él entregó su vida por nosotros. Pero escuche bien, allá va Sansón, se entrega, lo amarran, dice la escritura, lo amarran y lo llevan jalando para entregarlo a los filisteos. Sansón baja del monte, de la cueva, va. Usted se puede imaginar Sansón ahora, sabiendo lo que él les había hecho a los filisteos. Escuche bien. Y lo llevan amarrado. Y de repente los comienza a ver a sus enemigos. No eran sus enemigos, sino que esos camaradas estaban furiosos. O sea, no le iban a meter al calabozo, se iban a desquitar con todo con él. Y Sansón los está viendo y él amarrado. Usted se puede imaginar lo que iba pensando Sansón. Con tal de que dice la Biblia que cuando estaba cerca y escuchó la burla de los filisteos hacia él. Entonces dice la Biblia que sencillamente dice de esta manera. Pero Sansón iba caminando buen trazo, pensando en Dios a lo mejor, diciendo: Señor, pero tú me diste profecía, tú me escogiste, tú me elegiste, tú me ungiste, tú me has dado victoria y mira ahora lo que me va a pasar. Ya dice que él escuchó la burla de los filisteos. Cuando entonces dice la Biblia que vino ¿quién? Viene el Espíritu Santo. Y vino porque él creía en Dios. Él sabía que él era el único Dios poderoso y que Dios lo había escogido para defender a su pueblo. Ahí se le llama lo que entendemos por la acción de la fe. La acción de la fe. Porque entonces, dice la escritura, sigue narrando, dice que después de que Cristo terminó de predicar, ¿verdad que dice la escritura? Que él terminó de ¿qué? De predicar, de enseñar. Después de que terminó de predicar, de enseñar, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Qué le dijo? Boga mar adentro. Y Pedro reaccionó. Dijo: espérate, nosotros ya trabajamos demasiado, nosotros ya estuvimos toda la noche. La pregunta fue esta: Cristo nunca le dijo a Pedro si él primero había ido a pescar toda la noche. ¿Verdad que no encontramos eso en la Biblia? Cristo no le preguntó si estaba cansado. ¿Verdad que no le preguntó si estaba cansado? Cristo no le preguntó cuántas veces ya lo había intentado. ¿Verdad que no le preguntó cuántas veces lo ha intentado? No. Simplemente Jesús le dijo a Pedro, ¿cómo le dijo? Boga mar adentro. Todos los escritores de enciclopedias reducen a una palabrita muy insignificante. ¿Sabe lo cual es? Dice: a Dios. Dios nunca se da por vencido. Los humanos nos rendimos fácilmente. Dios jamás se rinde. Escuche bien: aunque algo bueno que Él hizo se transforme en algo malo, pero Dios nunca se rinde. Nosotros nos rendimos. Nosotros nos lamentamos si no recibimos lo que queremos. ¿Verdad que sí? Me dice la dueña donde yo estoy viviendo, me mandó un mensaje con su esposo. Ay, le traigo el mensaje de parte de mi esposa. Le digo: ¿cuál mensaje? Bueno, ella me dijo que me iba a dar un regalo. Sí, aquí está su regalo. Ok, este es el regalo. Me dice mi esposa que a la casa le subieron el doble de las taxas. Por lo tanto, dice, esta es la nueva cantidad de lo que usted tiene que pagar por la renta. Qué buen regalo. Le digo: dígale que gracias por su regalo.
Y no solo le di las gracias, y como ella está sufriendo de cáncer, le digo, y dígale que voy a seguir orando por ella, que Dios tiene un plan para su vida. Dígale que voy a seguir orando por ella. Después viene otra vuelta el Señor al otro día, dice, le traigo otro mensaje de mi esposa. ¿Que otro regalo? Sí, otro regalo. Igual que el otro. No igual. Bueno, dice mi esposa que en vez de que todo lo que le había subido y lo que usted iba a pagar, dice mi esposa que no, que solamente le dé la mitad de eso. Oh, ok. Dígale a su esposa que voy a orar otro minuto más de lo que hacía por ella. Diga conmigo, la fe se nos dio, diga, para ponerla en acción o en práctica. Para eso es la fe. Diga conmigo, la fe se nos dio para enfrentar nuestros problemas. La fe se nos dio para creer que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Pedro le trató de dar un discurso a Jesús, pero al final se dio cuenta, escuche bien, al final se dio cuenta quien le había dado la palabra a él no era cualquier hombre. Escúcheme bien, no era cualquier hombre. La iglesia de Cristo no es cualquier iglesia. Usted como creyente no es cualquier creyente. Usted es el representante de Dios en la tierra. Así de sencillo. Usted no es cualquier persona. Cuando venga el diablo a quererle destruir, usted diga sencillamente: yo soy un hijo de Dios que practico mi adopción como hijo. Escúcheme. Para eso se nos dio la fe. ¿Para ponerla qué? En práctica. Para eso es la fe. No es para que lloremos, ni para que los lamentemos. La fe es para que te pongas en pie. Y sí es cierto, cuando vamos a llorar, ¿verdad? David, antes de que muriera su hijo, ¿qué hacía? Gritaba, se lamentaba, gemía, compungía, ayunaba. Pero después de que el hijo murió, ¿qué hizo? Se levantó, se bañó y se puso su traje de rey. Porque él era un rey. Él era rey. Y le reclamaron, le dijo: hey, no vas a estar en luto. ¿Por qué voy a estar en luto de alguien que ya está en la presencia de Dios? Dios nos va a pedir que le creamos cuando usted no quiere creer. Creer cuando a usted le conviene y cuando a usted le gusta es fácil. Pero cuando en Dios te invita a creerle, cuando tú mismo no puedes creerle, es ahí donde la fe de Dios se injerta. Abraham, agarra a tu único hijo, échalo al caballo, al buey, llévate leña y sacrifícamelo. Señor, 20 años esperando. Y Abraham nunca le cuestionó a Dios. Porque sencillamente el libro de los Hebreos dice que Abraham ya había ¿a qué? Germinado toda su fe, toda su creencia, que llegó al final del capítulo 22 y Hebreos lo afirma de esta manera, donde ya Abraham había aprendido a creerle a Dios de que era tan poderoso
Desde que si Abraham lo mataba, Dios le podía hacer dar la vida otra vez más. De la única manera, mi hermano, que nosotros vamos a disfrutar de la fe es cuando Dios nos lo pide, que creamos en Él, aun cuando a nosotros no nos guste o no tengamos fuerza o pensemos que ya no hay solución. Es ahí cuando Dios dice: ahora quiero que tú me creas. Porque entonces, ponte en pie, termino, vamos a experimentar lo último. ¿Cómo dice? Me encanta. Por eso la Biblia dice que si no, mira, me encantó esa foto. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que si no somos como ¿qué? Como un niño. ¿Qué nos pasa si no somos como un niño? No entraremos al reino de los cielos. ¿Usted ha visto la acción de un niño, cómo actúa? Aunque usted le diga: no lo hagas porque te va a ir mal, te vas a quemar, él todo lo hace. El problema es que hoy, cuando Dios nos pide que hagamos algo, no lo hacemos. Como dice ahí, diga a su hermano, dígale: voy a apretar mi fe más. Aleluya. Yo sé que no me gusta lo que me está ocurriendo, pero yo me voy a apretar a la fe de creerle a Dios. No voy a distraerme. No voy a rendirme. No, voy a creer por la palabra. Aprieta el interruptor de la ¿qué? De la fe. Entonces termino con esto mientras los músicos pasan. Dice la escritura que Pedro creyó y aventó las redes, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Que Pedro agarró ¿qué? ¿Agarró qué? Agarró muchos. Eran tantos los peces que agarró Pedro que la red como que se rompía. Okay. Pero eso no era lo más importante. Lo más importante viene aquí. Es que cuando Pedro vio tanta la bendición y el milagro del Señor, aquí viene lo que el Señor quería. Pedro comienza a hacer ¿qué? Comienza, dice la escritura, comenzó a hacerle señales a los demás. ¿Cuáles eran las señales de Pedro? De queja, de fracaso, de derrota, de frustración. ¿Cuáles eran las señales de Pedro? Acá está la bendición. Acá están los milagros. Él sí es el verdadero profeta. Él es el verdadero enviado por Dios. Él es, no hay nada más que dudar. Mi hermano, cuando nosotros aprendemos a mantener nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra vida espiritual, nuestro compromiso con Dios, las señales nos van a seguir, dice la escritura. La gente va a ver en nosotros la fe que portamos. Con mucha razón el libro de Deuteronomios dice que usted no tiene que buscar la bendición de Dios. Dice que la bendición de Dios lo va a ¿qué? Lo va a buscar a usted. Pero hoy nosotros estamos al revés. Buscamos la bendición de Dios porque no nos sentimos tan seguros ni tan firmes como debiéramos estar. Pero la gente que aprende en todo su proceso y en todas sus pruebas a serle fiel y a mantenerse firmes en el Señor, entonces Dios puede confiar en ti. Si no, todo el tiempo vas a estar llorando en el mismo lugar, en la misma condición, en el mismo sitio. En el mismo sitio. Pero el mensaje de esto es: levante su mano al cielo.
¿Cuáles serían tus señales en esta noche? ¿Cuáles serían tus señales que estarías dando? De tristeza, de derrota, de frustración, de desánimo. ¿O serían tus señales de agradecimiento a Dios? ¿Serían tus señales de decirle: Señor, yo he creído en tu gran poder? Yo he creído que tú no dejas ni desamparas a nadie. Tú no desamparas a nadie, tú nos cuidas, tú nos proteges. Tú eres fiel a nosotros, Señor. ¿Cuáles serían tus señales? Tus señales que estarías dando. Es decir, aquí está la bendición de Jehová, aquí está la bendición de Jehová, aquí está la bendición de Jehová. Aquí está la bendición de Dios. Está bendiciendo en este lugar. Dios está bendiciendo, Dios está derramando, Dios está salvando, Dios está sanando, Dios está liberando. Pero debe haber señales en ti de que Dios está ahí. Entonces nadie te va a poder mover. Vas a estar firmes en la tierra donde Dios te ha puesto. Aleluya, aleluya. ¿Cuáles son tus señales, mi hermano? Ven al altar. Ven. ¿Cuáles son tus señales? ¿Cuáles son lo que Dios está haciendo contigo? ¿Cuál es